Buenos días con todos nuevamente. Y vamos a iniciar nuestra teoría del día de hoy. Hoy día, como teoría, tenemos parámetros informáticos en la determinación de la solubilidad de candidatos a fármacos. Y esta teoría va en parte a complementar la teoría que ustedes ya han visto el día de ayer con la profesora Carmen Silva, donde ya han visto qué es solubilidad, han visto algunos eh, tipos o formas de experimentos que pueden realizarse para poder determinar la solubilidad de un determinado fármaco o de un candidato a fármaco. ¿Cuál es el detalle? Que hay que sintetizarlo, el fármaco, para poder determinar su solubilidad, que es importante. ¿Sí? La solubilidad es importante. ¿Por qué es importante la solubilidad? Porque nos va a determinar la cantidad de fármaco que podría estar biodisponible al momento que ingresa esta sustancia por vía oral. Recuerden una cosa, cuando el fármaco ingresa, ¿sí? Cuando el fármaco ingresa, lo primero que hace es solubilizarse. Bien, lógicamente esta solubilidad es una solubilidad acuosa, ¿sí? Hoy día, cuando hablemos de solubilidad, nos vamos a referir a solubilidad acuosa. Bien, es importante su solubilidad acuosa, ¿sí? Porque esta solubilidad o todo el fármaco que logre solubilizarse, la concentración que vaya a solubilizarse, es en parte la solución, ¿sí?, que va a tener que ser absorbida o que podría llegar a ser absorbida. ¿Sí? Primero se solubiliza y luego entra en un estado, ¿sí?, de balance entre concentraciones en su forma ionizada y su forma no ionizada. ¿De qué depende de esto? ¿De qué depende de su pK? Bien. ¿Con qué tan fácil logra ionizarse o, o con qué facilidad logra mantenerse en su estado no ionizado? Solamente la forma no ionizada de la cantidad de fármaco solubilizado es el que es capaz de atravesar membranas. Bien. Lógicamente, antes de eso, tiene que estar soluble, nuevamente, tiene que estar soluble. Son solamente dos estados aquí, o se solubiliza o precipita. Si precipita, si no logra solubilizarse, ¿sí?, el fármaco simplemente a través del todo el tracto gastrointestinal se excreta y no cumple su actividad. Entonces, actualmente, hablar de solubilidad acuosa, ¿sí?, es algo muy importante al momento que se diseña un fármaco, porque de esto depende su absorción. Solo su absorción, no solamente ello, ¿sí? También depende de qué tan soluble es, ¿sí?, luego de atravesar la membrana, cuando se encuentra ya en sangre, ¿sí?, qué tan soluble es esta sustancia en sangre para poder determinar su distribución. Absorción y distribución, entonces, tienen muy buena relación con la solubilidad acuosa de una sustancia. Hay distintas formas de clasificar qué tan soluble es una sustancia, qué tan soluble es un candidato a fármaco. La USP nos da distintas formas de clasificar el fármaco. Actualmente en la química medicinal es más utilizada esta escala, ¿sí?, la escala logarítmica de la solubilidad, ¿sí?, o
el logaritmo de S, ¿sí? Que no viene a ser S, solubilidad. Otra cosa que la concentración del fármaco solubilizado en un medio acuoso en la unidad moles por litro, ¿sí? El logaritmo de la cantidad de moles disueltos por litro, ¿sí? Y allí viene esa escala, ¿no? Desde lo más alto, ¿sí? Solubilizado, ¿sí? Hasta la categoría insoluble, ¿no? Entonces, el logaritmo de S o el logaritmo de la solubilidad nuevamente es el parámetro actualmente más utilizado cuando hablamos en química medicinal sobre la solubilidad acuosa de un determinado fármaco. Esto a grandes rasgos, sí, para hablar un poco inicialmente sobre la solubilidad, la cual, como les repito, es totalmente importante. Sin embargo, todos los experimentos que ustedes han visto sobre la determinación de la solubilidad, necesitas tener al fármaco o al candidato al fármaco sintetizado, lo cual es bastante engorroso porque supongamos quieres hacer una pequeña modificación para mejorar su solubilidad, no tienes otra cosa más que sintetizar esa sustancia modificada y probar experimentalmente lo que es la solubilidad. Y esto pues lógicamente limitaría la cantidad de sustancias que tú podrías de repente probar, ¿no? Y lógicamente aumentarías el costo, porque todas las sustancias tendrías que sintetizarlas por más buenas o malas que creas que podrían llegar a ser esas sustancias. Entonces, ¿cuál es una solución? Pues probar, ¿sí?, las sustancias informáticamente, ¿sí? Determinar algunas modificaciones que podrías llegar a realizar sobre la sustancia y determinar, ¿sí?, mediante parámetros informáticos, cómo modificaría esa solubilidad. Hay distintos tipos eh, de algoritmos que se han propuesto para poder determinar la solubilidad acuosa de las sustancias sin necesidad de llegar a tener que sintetizarlas. Bien. Lógicamente, para esto tienes que determinar qué parámetros, ¿sí?, qué parámetros de la sustancia, ¿sí?, qué parámetros físico-químicos de la sustancia estarían involucrados dentro de la solubilidad del fármaco. Allí entró a tallar la primera ecuación, la ecuación de solubilidad general, bien, la cual nos predice, ¿sí?, el logaritmo de la solubilidad involucrando dos parámetros, ¿sí?, el punto de fusión y la lipofilicidad. Lógicamente, mientras más lipófila sea la sustancia, menos soluble en un medio acuoso va a ser. Y determinar el punto de fusión, ¿sí?, pues lógicamente nos viene a predecir qué tanta cantidad de soluto podría llegar a disolverse en un medio acuoso o con qué tanta facilidad llegaría a disolverse. Entonces, la ecuación general toma esos dos parámetros y los utiliza, ¿sí?, para predecir la solubilidad. La lipofilicidad puede hallarse mediante técnicas informáticas. Ya han visto, por ejemplo, en la segunda clase les mostré el ACD Labs, en el cual pues ustedes pueden encontrar allí una facilidad para poder determinar la lipofilicidad de una sustancia. El punto de fusión, pues, es un poco más complicado de hallarlo, ¿sí? Eh, en primer lugar, porque cuando salió la ecuación de la solubilidad general,
El punto de fusión era un parámetro en el cual únicamente se determinaba mediante eh, técnicas experimentales. No existía un parámetro o una forma de determinar el punto de fusión de forma informática. Entonces, lógicamente, esa técnica limitaba la, la forma en la cual uno podía predecir la solubilidad solamente de sustancias ya conocidas, de las cuales se había determinado el punto de fusión, pues se podía determinar o predecir el logaritmo de la solubilidad. Más tarde, más adelante, apareció una forma de poder predecir el punto de fusión de una sustancia. ¿Sí? Y a esto dio pie una variación de la ecuación general de la solubilidad, el cual se denominó Scratch, ¿sí? Eh, a través del cual determinaba mediante la propia ecuación de la solubilidad, pero utilizando un algoritmo para predecir el punto de fusión. Eso ya realizó totalmente a esta ecuación como una ecuación para poder ser utilizada única y exclusivamente informáticamente. Antes, sí, antes de que salga Scratch y se pueda determinar mediante esta ecuación el logaritmo de la solubilidad, se probó con otras técnicas, ¿sí? El cual obviaba el punto de fusión y utilizaba la lipofilicidad y otros parámetros más, ¿sí? Que fue un algoritmo de solubilidad estimada, ¿sí? De Delaunay, ¿sí? Solubilidad estimada o simplemente es sol. Bien. ¿Qué es lo que utilizó? Utilizó el logaritmo de P, la lipofilicidad, ¿sí? La lipofilicidad. Acá menciona siglos P porque es un tipo de algoritmo específico para poder determinar la lipofilicidad, ¿sí? Lipofilicidad computarizada, ¿sí? O celos P. Bien. Peso molecular, enlaces rotables y átomos pesados. Pero no cualquier átomo pesado, sino los que se encuentran involucrados en un sistema aromático, ¿sí? Un sistema aromático. Utilizando estos cuatro parámetros, o específicamente estos tres parámetros, ¿sí? Se trataba de evitar el uso, ¿sí? El uso del punto de fusión. Se llegó a obtener una buena ecuación, la ecuación que ustedes están observando. El problema o el detalle, ¿sí? El detalle de esto es que el r cuadrado de esta ecuación, ¿sí? Porque todas son ecuaciones lineales, eh, no era tan cercana a la unidad como el de la ecuación general. Bien, eso lógicamente hizo, sí, o hace de que si es que tú tienes el punto de fusión, pues prefieras utilizar la ecuación general en lugar de esta solubilidad estimada. ¿Ok? Por más que el error cuadrático medio que tiene esta ecuación puede ser mucho menor, ¿sí? El r cuadrado no es tan cercana a la unidad. Entonces, una vez que salió Scratch, eh, se empezó nuevamente a utilizar la ecuación general, porque se prefería utilizar el punto de fusión.
o el punto de fusión lograba ser mucho más preciso que utilizar estos tres parámetros mezclados con el logaritmo de p. Aún así, la ecuación general no es que sea del todo exacta. Bien, incluso no utilizando un valor experimental del punto de fusión, pues lógicamente queda un vacío, ¿sí? Y no se logra una estimación muy adecuada del logaritmo de la solubilidad. Y eso lógicamente porque puede haber muchos más parámetros involucrados en la solubilidad. Parámetros que de acuerdo a las teorías que ustedes ya han llevado, deben de conocer muy bien. De que no solamente se puede determinar la lipofilicidad de una sustancia, ¿sí? No solamente la lipofilicidad, sino también algunos parámetros que nos den la polaridad que puede tener una determinada estructura química. Ahí entra en tallar, ¿sí?, lo que es el área superficial polar. Bien. El área superficial polar, ¿sí?, que viene a ser qué tanta cantidad de Armstrongs de la estructura química están involucradas en una capacidad para poder formar puentes de hidrógeno. Mientras más puentes de hidrógeno pueda ejercer, pueda formar una sustancia, lógicamente esta sustancia va a llegar a ser más soluble en medios acuosos. Dos tipos de átomos están involucrados, ¿sí?, para la polarización de una sustancia, para determinar la capacidad de la superficie polar. Bien, esos son oxígeno y nitrógeno. Bien, dos átomos, ¿sí?, de que de por sí ellos o los hidrógenos que estén unidos a estos átomos son capaces, ¿no?, o de aceptar o de donar puentes de hidrógeno. El detalle con con el área superficial polar o la PCA es que hasta ese momento la forma más exacta de poder predecir el área superficial polar era mediante técnicas informáticas de 3D PSA, el cual hace, ¿sí?, que la estructura química primero se genere su estructura tridimensional, después se calcule la totalidad de la superficie, se identifique todos los átomos polares, todos los oxígenos y nitrógenos, y se determine el área, ¿sí?, de la superficie polar. Bien. Eso lógicamente generaba un gran gasto informático. Imagínense calcular mediante esa técnica la PCA de 3000 estructuras. Wow, sí, es bastante en realidad. Entonces, se creó una nueva forma de calcularlo, ¿sí?, mediante otra técnica algorítmica, identificando, ¿sí?, o aprovechando únicamente la identificación basada en fragmentos. Entonces se determina, entonces se identifica todos los fragmentos que pueden llegar a ser polares, ¿sí? De todos estos fragmentos se tiene, ¿sí?, en esa base ya todo el área superficial polar que podrían agregar o que podrían generar estos grupos, y se calcula la frecuencia en la cual están apareciendo. Y de acuerdo a ello, se hace una estimación del área superficial polar. Esto es, lógicamente es un cálculo del área superficial polar basada en técnicas topológicas. Bien, entonces, todas las técnicas o el área superficial polar que se basa en topología, ¿sí?, se calcula mediante el área superficial polar topológica. Bien, el cual, pues, como ustedes pueden ver aquí en la gráfica, ¿sí?, en el estudio que se realizó en donde se determinaba el área superficial polar topológica, se relacionó con los cálculos que se hacían mediante 3D PSA y se determinó que tenían una similitud bastante elevada. Bien. Entonces, las relaciones que se tenía mencionaba pues un R cuadrado casi cercano a la unidad dentro de todas las sustancias que se podían determinar. Eso logró hacer
que el PSA ingrese dentro de los parámetros que podían ser utilizados para determinar el logaritmo de la solubilidad, ¿sí? Tomando en consideración que lógicamente determinar el área superficial polar viene a ser un parámetro directamente relacionado con la absorción. Bien. Incluso, así como hay reglas para la absorción determinadas por Lipinski, en el cual menciona la cantidad de aceptores y donadores de hidrógenos que debe de tener una sustancia, ¿sí? Esta capacidad de donadores y de aceptores de puentes de hidrógenos están relacionadas directamente con el área superficial polar, ¿sí? Porque la capacidad o la cantidad de oxígenos y nitrógenos que puedan estar allí son los que precisamente van a formar a esos aceptores y van a tener a los donadores de los puentes de hidrógenos. Weber, sí, determinó sus propios parámetros para poder determinar la probabilidad de absorción que pueda tener una sustancia. Dentro de esos parámetros que incluye Weber está precisamente el área superficial polar. ¿Qué es lo que nos dice Weber? Weber nos dice que si es que la sustancia tiene 140 Armstrong al cuadrado de PCA, ¿sí? O menos, esta sustancia va a ser absorbida, ¿sí? Vía oral, ¿sí? 140 o simplemente la suma de 12 entre aceptores y donadores de puentes de hidrógeno. Pero más utilizable allí es el área superficial polar, ¿sí? Menos o igual a 140. Tomando en consideración que si la sustancia ya tiene la cantidad de 70 o menos de PCA, esta sustancia muy probablemente atraviese barrera hematoencefálica. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos dice Weber en relación a lo que es el área superficial polar. Y es por eso que es un parámetro muy importante el área superficial polar a la hora de determinar probables sustancias que puedan ser absorbidas vía oral. Y es por ello es que fue necesario, o era del todo necesario, agregar este parámetro a la determinación de la solubilidad de sustancias. Y allí nace el modelo TPCA, ¿sí? O el modelo que añadía el área superficial polar topológica dentro de los parámetros para la determinación del logaritmo de solubilidad. Y lógicamente este modelo, al momento que agregaba el área superficial polar, lograba tener un R cuadrado mucho mayor, ¿sí? O mucho más cercano a la unidad de lo que lo tenía la ecuación general. Utilizando lo mismo, lipofilicidad, punto de fusión y agregando, ¿sí? El área superficial polar. ¿Sí? Tres parámetros, ¿sí? Tres parámetros importantes a la hora de determinar el logaritmo de la solubilidad de una determinada sustancia. Lógicamente con esto ya se tenía una ecuación mucho más exacta a la hora de determinar el logaritmo de la solubilidad de una sustancia. Pero hay algo que este modelo no estaba tomando en consideración. Si ustedes recuerdan la segunda presentación que les tenía por acá, acá hay otro punto importante: la capacidad de ionizarse de una determinada sustancia. ¿Con qué tanta facilidad podría ionizarse? La ionización, ¿sí? La ionización de una sustancia va a hacer que esta sustancia sea capaz de solubilizarse con mayor facilidad. Entonces, supongamos, si yo tengo una sustancia que podría ser de tipo aromática, que tiene un ácido carboxílico, ¿sí?
Si esta sustancia pierde con facilidad el protón hidrógeno, ¿sí? Esta sustancia, ¿sí? Esta sustancia va a ionizarse. Y tomen algo en consideración. Toda sustancia que es ionizada es altamente soluble en agua, ¿sí? Por más lipófila que pueda parecer la sustancia, si esa sustancia se ioniza, es mucho más hidrosoluble, ¿sí? Incluso la ionización de las sustancias es algo que se utiliza con mucha frecuencia a la hora de tratar de generar fármacos de tipo inyectables, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a ser mucho más fácil de solubilizar y lógicamente una sustancia solubilizada en un medio acuoso es lo que tú inyectas a la hora de administrar una sustancia vía endovenosa. No vas a administrar un bolo con micelas directamente a sangre. Lo matas al paciente, ¿sí? Entonces, esa técnica, ¿sí?, de solubilidad de sustancias que son ionizables o que son fácilmente ionizables es algo que se utiliza para las presentaciones de fármacos vía parenteral. Y mientras una sustancia sea más fácil de ionizar, entonces es mucho más hidrosoluble. Dentro de estas características de la solubilidad, ¿sí?, por ionizaciones, no está considerado en esta ecuación, ¿sí? ¿Cómo se podría llegar a generar? Lógicamente, esto tomando en consideración parámetros electrónicos. ¿Les suena común ese término? ¿Sí? Hammett. No, creo que me pase una M. Nuevamente. ¿Sí? Hammett. Bien. Agregar o tomar en consideración los parámetros electrónicos de Hammett, ¿sí? ¿Recuerdan qué es lo que nos decía Hammett? Supongamos si yo tengo un grupo hidroxilo en posición meta, ¿qué tanto influye, sí, ese hidroxilo en posición meta para poder facilitar, sí, la ionización de ese grupo? O simplemente no facilitarlo, de repente hacerlo que no se ionice con tanta facilidad. Bien. Entonces, eso había que tomar en consideración. ¿Qué es lo que se hizo? Se realizó un conteo de grupos hidroxilos, ¿sí?, que podrían estar involucrados con electrones pi deslocalizados, ¿sí? Entonces se creó un nuevo descriptor molecular, el descriptor fenólico, ¿sí?, el cual utiliza, ¿sí?, la prevalencia, la prevalencia eh, en primer lugar de hidroxilos que están unidos a compuestos aromáticos, ¿sí?, generando un parámetro, AROH, ¿sí? AROH. ¿Qué tanta cantidad de grupos hidroxilos unidos a aromáticos existe? Y dos, ¿qué tanta cantidad de grupos hidroxilos unidos, ¿sí?, a carbonos con electrones pi deslocalizados dentro de un efecto de resonancia, ¿sí?, se encuentran? Entonces, se hacía el conteo de ambos y luego se mezclaban, generando el parámetro aro o H del. Y ese parámetro, ¿sí?, aro o H del, es el que se introduce en la ecuación. Todos estos átomos o moléculas, perdón, que se encuentran allí en la presentación son los que se utilizaron para poder
predecir de que realmente este descriptor molecular funcionaba. ¿Bien? Realizando el conteo, lógicamente, de esas cantidades de, de grupos, ¿sí? De grupos que podían encontrarse, ¿no? Por ejemplo, acá un grupo hidroxilo unido, ¿sí?, a carbonos con electrones pi deslocalizados involucrados en un mecanismo de resonancia, ¿sí? Grupos hidroxilos unidos directamente a aromáticos y así. ¿Ok? Entonces, esto fue introducido, ¿sí?, precisamente por Ali en, en la ecuación y generó el modelo de fenoles, el cual introducía, ¿sí?, el logaritmo de P, área superficial polar topológica, el punto de fusión y el descriptor de fenoles, ¿sí? Ya con estos cuatro parámetros se lograba tener una ecuación mucho más avanzada, ¿sí?, para poder determinar con mayor facilidad el logaritmo de S. Todos estos modelos tienen su aproximación, incluso este modelo de fenoles no es del todo exacto. Hay algunos descriptores más que podrían estar involucrados, como por ejemplo la presencia de halógenos dentro de una estructura, el cual lógicamente es un parámetro que no se encuentra involucrada en esta ecuación, ¿sí?, pero que sin embargo utilizar o agregar probablemente ese descriptor podría hacer que esta ecuación sea mucho más precisa todavía a la hora de realizar el logaritmo de la solubilidad. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, ¿sí?, estos cuatro modelos, la ecuación general, la solubilidad estimada, el modelo de TPCA y el modelo de fenoles, ¿sí?, los descriptores que utiliza y, por ejemplo, aquí el valor de R cuadrado y el error cuadrático medio. ¿Sí? Ustedes pueden ver que, lógicamente, la ecuación general tiene un R cuadrado mucho más alto que lo que tiene la solubilidad estimada, pero el modelo de TPCA y mucho más el modelo de fenoles tiene un R cuadrado mucho más alto aún que la ecuación general. Y el error cuadrático medio es mucho más bajo. Entonces, sí, el mejor modelo que se tiene hasta ahora, pues, es el modelo de fenoles, ¿sí?, que tiene sus errores, lógicamente, ¿no? Pero es una forma bastante interesante de poder predecir el logaritmo de la solubilidad de una sustancia, y es actualmente uno de los modelos más utilizados, sobre todo cuando se tiene grupos hidroxilos eh, que se encuentran dentro de, de un sistema aromático, ¿no? Si se tiene fenoles, pues lógicamente el modelo de fenoles es un modelo muy, muy útil a la hora de estimar la solubilidad. No es la única forma utilizando estos descriptores moleculares y utilizando estas ecuaciones, pero es lo más útil a la hora que se tiene una gran cantidad de estructuras químicas y se quiere utilizar a la solubilidad como uno de los parámetros para la relación estructura química, propiedades físico-químicas, ¿no? El QSPR, ¿no? La Relationship, Quantitative Structure, sí, Parameters Relationship, el cual pues es bastante útil a la hora de predecir qué estructura química es la que nosotros vamos a utilizar, ¿sí?, o vamos a llevar al laboratorio a sintetizar y vamos a probar cuál de ellas pues tiene una mejor actividad, y van a ser utilizadas, pues, ¿no?
como probables candidatos a fármacos. Hay otros, ya no, de repente, servidores que podrían utilizarse o ecuaciones directamente, ¿no? Sino que, por ejemplo, hay programas los cuales también te predicen la solubilidad. Por ejemplo, Marvin Sketch. ¿Sí? Marvin Sketch eh, es muy parecido a Lazy Labs. Puedes hacer tus programas de dibujo, pero aparte de que te podría dar el logaritmo de P, también te puede predecir la solubilidad de una sustancia. Tiene su propio algoritmo, tiene su propio algoritmo, ¿no? Lógicamente son programas de pagas en el cual tienen una patente en sus propios algoritmos a la hora de realizarse. Por ejemplo, Ken Upson, que es eh, quienes son dueños de Marvin o de Marvin Sketch, utiliza sus propios parámetros para poder predecir la solubilidad. Bien. Y lógicamente su parámetro, su algoritmo está basado en fragmentos también, ¿no? Fragmenta toda la estructura y observa cómo éste puede llegar a generar su solubilidad. Y no solamente tomando en consideración todos estos datos, sino utiliza como datos el pK, ¿no? Para determinar la ionización de esta sustancia y cómo esta sustancia varía su solubilidad a distintos estados de pH. Entonces te obtienes la solubilidad acuosa en el logaritmo de S o en el parámetro que tú quieras, ¿sí? A distintas escalas de pH. Bien, y puedes determinar cómo es que esta sustancia simplemente puede llegar a solubilizarse en distintas partes, muy probablemente en qué fracción del tracto gastrointestinal, por ejemplo, va a tener una mayor o un mayor índice de solubilidad de esta sustancia. Y lógicamente, mientras más soluble eh, se encuentre, pues va a existir una mayor probabilidad de absorción en esa fracción, ¿sí? Tomando en consideración, lógicamente, también el pK. Y bien. Bien, entonces, como les digo, ustedes pueden solicitar, si gustan, su propia licencia de, de Ken Upson, ¿sí? Del programa Marvin Sketch. Y esta es la portada de Marvin. Podemos generar una estructura química. Por ejemplo, no, de repente nos interesa generar una estructura química como esta. Una estructura que ustedes ya han visto bastante. Ahí estamos. Así es. ¿Sí? Paracetamol, ¿verdad? Lo han estado viendo estas últimas fechas a esta estructura química. Aunque creo que esta semana se ha trabajado con hidroclorotiazida. Pero hay mucho en verano de la hidroclorotiazida. Pero la semana pasada, por ejemplo, con PCAP, se ha trabajado con paracetamol, por ejemplo. Entonces, dentro de esta estructura, ¿no? Aquí en el programa nosotros podemos calcular distintos parámetros. Parámetros de protonación, parámetros de índices de partición, parámetros de solubilidad, ¿no? Todo el sistema ADMET, ¿no? Absorción, distribución, metabolismo, excreción y toxicidad, la cantidad de cargas, hacer probabilidades de resonancia magnética nuclear, isómeros, conformación, geometrías y otros parámetros más que nosotros podemos determinar. Incluso la propia refractividad, nosotros podemos calcularlo acá con Marvin. ¿Sí? A lo que vamos a nosotros, ¿sí? Solubilidad acuosa. ¿Sí? Nosotros podemos hacer que el programa nos prediga
¿cómo va a ser la solubilidad acuosa de esta determinada sustancia? Simplemente haciendo un clic y ya inmediatamente, ¿sí?, el programa te lanza, ¿sí?, el algoritmo que tiene incorporado y te determina el parámetro de la solubilidad de una sustancia, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos calcula el parámetro de la solubilidad del paracetamol, si es que no me he equivocado al momento de realizar la estructura química, que nos calcula, ¿sí?, la solubilidad intrínseca y la solubilidad a un pH 7.4. ¿En qué está ahorita? En logaritmo de solubilidad. Tiene 3 categorías, ¿sí? No tiene tantas, no tiene todas las categorías de, eh, que normalmente es utilizada, ¿sí? Ellos simplemente te lo calculan en pobremente soluble, medianamente soluble o altamente soluble, ¿sí? Si es mayor la solubilidad a 0.06 miligramos por mililitro, como lo calculo acá, lo manda a la categoría de altamente soluble. Si es que se encuentra por debajo de 0.01 miligramos por mililitro, lo manda a la categoría pobremente soluble. Y si se encuentra entre 0.01 y 0.06, medianamente, ¿sí?, medianamente soluble. Y lo interesante es que te calcula toda la solubilidad, ¿sí?, toda la solubilidad, ¿sí?, a distinta escala de pH. Incluso todo esto puedes exportarlo, ¿sí? Puedes exportarlo en un PDF. Pongamos responder de proof, responder en mi escritorio y ya está. Entonces ya aquí ya tengo el reporte que me bota Marvin, el compuesto que se ha introducido, la solubilidad intrínseca, las categorías, ¿no?, la gráfica que me menciona y todas las escalas, ¿sí?, de la solubilidad acuosa de acuerdo a la escala de pH, ¿no? Cada uno en 0.1, cómo va avanzando hasta un pH de 14. Entonces, todo este reporte me lo puede arrojar Marvin con total facilidad y sin ningún problema. Bien. Es un programa bastante interesante. Acá nosotros podemos cerrar y podemos modificar esta estructura. Supongamos que agregarle un carbono acá, ¿no? Puedo determinar la solubilidad de esta nueva estructura con un carbono agregado. Lógicamente ese carbono me va a modificar lógicamente la solubilidad, ¿sí? Y ahí está. Miren, disminuyó más a menos 1.43, estaba en 1.1 y tantos, ¿no? Pero lógicamente todavía sigue dentro de la categoría de altamente soluble, ¿no? Y sí, yo podría ir modificando la estructura y calculando su logaritmo de P. Lógicamente esto lo hace un poco engorroso porque hay que estar haciendo clic, 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 clic en cada una de las estructuras. Pero igual, lo interesante de Marvin es que puedes agregarlo junto con otros programas y hacer cálculos de solubilidad haciendo uso única y exclusivamente de líneas de comando. Pero eso no lo vamos a ver aquí ahora, ¿no? Y bien, jóvenes. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Por ejemplo, este es el que les alcancé, que en Epson Products Marvin. Si ustedes se dan cuenta, acá está download. Y lo primero que va a hacer es que ustedes inicien sesión, ¿sí? Como sería de repente la primera vez, no sé, si es que inician, acá, crear cuenta, ¿sí? La menciona, ¿no? ¿No tienes cuenta? Bueno, créate una. Créense una cuenta de estudiante, ¿sí? Créense una cuenta como estudiantes, que pertenecen a la Universidad Nacional de Trujillo y tienen su propio correo institucional, ¿no? Una vez que ya tienen eso, pues ingresan y pueden descargarlo sin ningún problema, ¿sí? Pueden descargarlo y nada, después simplemente obtienen su licencia, ¿sí? Esas son las licencias comerciales que te dan una demo de 30 días o si que tienes un acceso como funcionario, y las licencias no comerciales, ¿sí?, donde acá está, ¿sí?, su propia licencia académica.
Y ya, simplemente se. Más abajo están los distintos tipos de softwares, software para Windows, software para Mac y software para Linux, ¿no? Con los distintos tipos de categorías que tienen. La licencia o el Marvin para tener el código abierto, ¿no? Bueno, estos son ya para Linux, estos para Debian, para Red Hat, ¿no? Acá para Windows también está el que es de código abierto, Marvin para Windows de 32 bits, Marvin para Windows de 64 bits. Y ustedes acá nada más en su licencia académica. Ahí está. Buscar aplicar. Y nada, les pide acá, si mal no recuerdo, les pide llenar una encuesta, creo, para poder obtener una licencia académica. Acá nuevamente está para que descarguen Marvin o para que descarguen otro programa, ¿no? Chemicalize, que no lo vamos a ver ya. Pero Marvin me pareció interesante para que lo puedan ver ustedes el día de hoy.